Bendiciones, mis amados, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le hablo a su hermano y amigo Nelson Áñez, predicador maestro, por la misericordia de Dios. En esta oportunidad, mis amados, estaré compartiendo el significado de unas palabras que encontramos en las Escrituras, como Hades, Sheol, infierno, abismo, prisiones, tártaro. Vamos a estar analizando cada una de estas palabras, su significado, o si son sinónimos, o si todas estas palabras, infierno, abismo, prisiones, Hades, Sheol, es lo mismo. Vamos a estar analizando eso. Voy a tratar de compartir este estudio en dos estudios para poder darle todos los pasajes de estos versículos, de estas palabras, para poder darle los versículos de esta palabra, para que usted lo pueda analizar con tranquilidad en su casa. La primera que vamos a estar analizando es la palabra Sheol. La palabra Hades es del griego, aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra Sheol es del hebreo, aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. La palabra Hades en el Nuevo Testamento aparece en Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15, Lucas 16:23, Hechos 2:27 y 31, Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 6:8, 20:13 y 14 y 1 Corintios 15:55, erróneamente. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Lugar de los muertos, el lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. Es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar donde van las personas que están condenadas, que ya fallecieron y van a ese lugar, como lo estaremos viendo. En 1 Corintios la traducen como sepulcro, erróneamente dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y en origen no dice así, dice, ¿dónde está, oh Hades, tu victoria? Eso es hablando de los salvados, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios en Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. O sea, no tenemos nada que ver con ese lugar. La iglesia no tiene nada que ver con ese lugar. Perdón. Bueno, vamos a ver, analizar unos pasajes en Hechos 2:27 y 31 y sus paralelos en Salmo 16 para que veamos que son sinónimos estas dos palabras, Hades y Sheol. Hechos 2:27 al 31 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, está hablando del Señor Jesucristo, ni permitirás que tus santos vean corrupción, ¿verdad? Dice, varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Recuerden que les dije que fue traducida como sepulcro en el 1 Corintios 15, bueno, la palabra sepulcro aquí en Hechos 2:29 es la palabra nema, que significa tumba o monumento para la sepultura, un monumento que se hace en referencia a alguien que ha muerto, y el sepulcro es donde colocan el cuerpo, no es el lugar del alma, es donde colocan el cuerpo. Bueno, el 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, y habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ese es el pasaje en Hechos 27 y 31, que su alma no fue dejada en el Hades. El paralelo está en el Salmo 16, el Salmo de David. Dice Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tus santos vean corrupción. Es decir, estas palabras son sinónimos. Es el mismo lugar. Ahora, ¿qué sucede en este lugar? En Lucas 16, 22 al 24 está una descripción. Pueden leer todo el pasaje a partir de Lucas 16, a partir del versículo 19. Todo el relato, pero vamos solamente porque estamos enfocando en la palabra y como les digo aquí, qué sucede en ese lugar. Miren aquí, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, o sea, su cuerpo fue a sepulcro. Mire, y en el Hades, ¿qué significa? Del lugar
de los muertos, lugar de las personas que han muerto. Su ser interior, su alma, su espíritu. Y en el Hades alzó los ojos, y estando en tormentos podía ver, podía sentir. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, podía hablar. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Podía sentir también, podía sentir de sed, podía ver, podía hablar. O sea, sus sentidos estaban completos, totalmente completos. O sea, estaban bien. ¿Cómo sería la palabra para describir eso? Cómo estaban sus sentidos. Sus sentidos estaban activos, por decirlo así. Pero está hablando de su ser interior, de su alma, de su espíritu. No está hablando de su cuerpo. Su cuerpo fue al sepulcro, como lo dice el versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado su cuerpo, pero en el Hades alzó los ojos. Pero eso es en relación al Hades, ¿verdad? Podemos ver claramente, mis amados hermanos, que es un lugar de tormento, que es un lugar donde van las personas que mueren sin Cristo, que mueren apartados de Dios, que mueren en desobediencia. Y es un lugar de tormento, no es un lugar de gozo. Siempre se hace referencia, nunca hacen referencia a ángeles, siempre en relación al ser humano. Bueno, vamos ahora a ver otra palabra, que es la palabra tártaro. Esto aparece en el Nuevo Testamento solo una vez y es en relación a ángeles. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al tártaro, fíjese, aquí fue traducido como infierno, pero la palabra es tártaro. Esa es la palabra tártaro. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esa palabra infierno deriva de una palabra en latín que significa inferno, ¿verdad? Pero recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín. Pero en algunas palabras aparecen muchas palabras está infierno. Bueno, les voy a leer nuevamente. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro o al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Tártaro se tradujo erróneamente infierno. No es el Hades ni es el Seol. Esto hace referencia a ángeles. Características de ese lugar nos describen prisiones de oscuridad. Por eso, hermano, al traducir más las palabras, eso puede caer en confusión, porque más adelante vamos a ver que esta palabra aparece muchas veces erróneamente para referirse a otro lugar, a Gehenna, que es el lago de fuego, ¿no? Bueno, Pedro dice: lo entregó a prisiones de oscuridad. Bueno, la palabra prisiones viene del griego seira, que significa cadena, prisiones o atadura, o una limitación, a limitaciones de oscuridad. La palabra de oscuridad viene del griego sofo, que se traduce como oscuridad en todo su contexto. Con este término se sugiere una especie de emanación de tinieblas, o sea, que lo sujetó, como dice, prisiones de oscuridad, que lo sujetó a eso. Dios sujetó a los ángeles que pecaron a esa condición de oscuridad, de tiniebla. La tiniebla es contrario a lo que viene de Dios. Dice la palabra: Dios es luz y no hay tiniebla en él. Imagínense. Esta palabra, mis amados, más que un lugar, nos indica una condición de estos seres angélicos. Más que un lugar, nos indica una condición a causa de su caída. Si colocamos el ejemplo del ser humano, el ser humano cuando pecó se separó de Dios, cayó de su gracia. Estábamos muertos, no dice espiritualmente hablando, dice la palabra en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos separados de Dios a causa de la desobediencia de Adán. Nacemos con esa condición, separados de Dios espiritualmente. Igualmente los ángeles, cuando pecaron, cuando se rebelaron con él y Satanás, su condición cayó. Eran ángeles de luz, ahora eran ángeles de oscuridad. Como les digo, lo más probable es que sea una condición más que un lugar. ¿Por qué les digo eso?
también podemos ver que mientras Pedro dice que están en oscuridad, Pablo nos indica que están en lugares celestiales. Fíjense lo que dice Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está indicando el lugar, regiones celestes. Las regiones celestes, la atmósfera, el espacio, esas son las regiones celestes según la palabra de Dios. Esos son los lugares de los gobernadores, de los huestes, de las huestes espirituales de maldad. Esos son los lugares. Y eso por eso es que digo que contradiciría que si fuera un lugar, porque dice Pablo que están en lugares celestes, no celestiales, en las regiones celestes. Y Pedro nos dice que es una condición. Bueno, yo pienso que es una condición de estos seres, a causa de su caída, por supuesto, o a causa de haberse separado, haberse rebelado en contra de Dios. Un pasaje paralelo de este pasaje se encuentra en Judas 1:6. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio de gran día. ¿Verdad? La palabra tártaro, hermano, fue traducida, como le dije, erróneamente por la palabra infierno, pero no, es incorrecto. Hades, al contrario, la primera palabra que analizamos, Sheol, es un lugar de castigo para el ser humano. El tártaro hace referencia a los ángeles. Solo aparece una vez la palabra tártaro en segunda de Pedro 2:4. Bueno, mi amado, esta enseñanza de estas dos condiciones lo vamos a dejar hasta aquí para poder analizar las otras dos palabras que nos falta, que abusos o abismo, y la palabra Gehenna, que ese sí es el lago de fuego, como lo vamos a poder ver. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Bendiciones, mis amados.